Quisiera invitarlos a poder reflexionar en torno a la figura de San Luis Gonzaga, nuestro patrono. Nuestro colegio San Luis lleva el nombre de San Luis Gonzaga. ¿Quién fue San Luis? Luis nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo familiar de Castiglione, en Mantua, Italia. Esto es al norte de Italia, y fue hijo del conde Fernando de Gonzaga. Su padre quería que fuera un hombre de armas, de guerra, mientras que su madre lo educó desde la juventud en la piedad y en el temor de Dios. Cuando él tenía 9 años de edad, su padre decide enviar a él y a su hermano Rodolfo a Florencia, donde tomará contacto con la corte de los Médicis, la corte de los reyes, de los papas. Allí también tomará contacto con la Compañía de Jesús al elegir como confesor estable al rector del colegio de los jesuitas, el padre Francisco de la Torre. Cuando tenía 11 años, estando en Florencia, tuvo cálculos renales, y durante esa dolorosa enfermedad se aficionó a leer libros de la vida de los santos. Leyó Santa Teresa, San Ignacio y también el famoso libro de las cartas de Indias, donde se narraban la vida de los misioneros jesuitas. Y en ese momento, cuando tenía 11 años, sintió el despertar de su vocación a la Compañía de Jesús. Y su primera acción fue dedicarse a enseñar el catecismo a los niños más pobres. Y por eso al año siguiente, cuando tenía 12 años, regresa a Castiglione, a su tierra natal, y comienza a enseñar catecismo a los niños de su pueblo. Ese mismo año hizo su primera comunión de manos del cardenal Carlos Borromeo, que visitaba la ciudad. Y desde entonces también le dará mucha importancia al tema de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía en su vida. Cuando tenía 14 años de edad, en 1582, su padre por trabajo tuvieron que trasladarse a España. Y allí, estando en la iglesia jesuita en Madrid, oyó la voz del Señor que le decía: Luis, ingresa a la Compañía de Jesús. Y esa decisión su madre la tomó con mucha alegría, pero su padre no aceptó esta inquietud vocacional de Luis. En 1584 regresa toda la familia a Castiglione, y su padre, para poder frenar esa vocación, ese despertar vocacional, lo envía a que visite varias cortes de Italia. Lo envía a Mantua, Ferrara, Parma, Pavia, Turín, Chieri. Y él pensaba que podría ser un buen camino para que olvidara su vocación. Los esfuerzos de su padre por retenerlo, confiándole delicados asuntos de su familia en Lombardía, no consiguieron ese cometido. Luis, aunque era emparentado con príncipes, con cardenales, con papas, renuncia a todo tipo de nobleza ya a los 16 años y quiere vivir la vida pobremente y entregado totalmente a servir solo al Señor, a su Señor, a Jesucristo. Finalmente su padre accedió a ese llamado a la vocación y Luis entró al noviciado jesuita de Roma el 25 de noviembre de 1585, cuando tenía 17 años de edad. Allí realizó su noviciado durante 2 años, hizo los votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, y luego siguió sus estudios de filosofía y teología. En 1591 se desata la peste en Roma, que hizo estragos, causando miles de muertos. Y Luis atendió con heroísmo a los enfermos en varios lugares, en San Giacomo degli Incurabili, en San Juan de Letrán, en Santa María de la Consolación, y también en un hospital improvisado que se construyó, que se hizo junto a la iglesia del Jesús. Y allí contrajo la enfermedad. Y por eso, con la mirada en Jesús, en el crucifijo,
podemos decir, falleció el 21 de junio de 1591 cuando tenía 23 años de edad. Este joven santo jesuita reconocía que el Señor le había dado un gran favor de ayudar a los más pobres. Y por eso él decía: cuando uno tiene que vivir pocos años, Dios lo incita más a emprender tales acciones, darlo todo por los demás. Él dejó cartas, escritos que eran especialmente modelos de vida para los más jóvenes. Y San Luis Gonzaga fue beatificado en 1605 y en 1726 fue canonizado por el Papa Benedicto XIII, que lo nombró protector de los estudiantes y novicios jesuitas. En tanto, el Papa Pío XI lo proclamó patrono de los jóvenes, de la juventud cristiana. Y en 1991, por la celebración del cuarto centenario de la muerte de Luis, Juan Pablo II lo proclamó patrono de los enfermos de VIH. Es un pequeño resumen de la vida de San Luis Gonzaga. ¿Pero qué nos dejó? Nos dejó a nosotros, especialmente como colegio. Yo diría que su amor apasionado a Dios desde muy pequeño, un querer seguir a Cristo, a un Cristo pobre, darlo todo por Él, incluso renunciar a la nobleza, vivir pobremente, y también el poder entregarlo todo por amor a los demás, renunciando a sí mismo. Y un ejemplo claro fue su forma de morir, darlo todo, cuidando a los enfermos de la peste de Roma, y que lo llevó a morir por esa causa. Creo que San Luis sigue siendo un ejemplo de vida para nosotros y quisiéramos tenerlo más presente como nuestro patrono, el patrono del Colegio San Luis, o sea, un ejemplo de vida para nosotros como colegio.